¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña, nos visita, un gran periodista y escritor. Es redactor del Diario de León desde hace más de 27 años y es un fabuloso escritor. Ha producido obras como El agujero de Helmand, ya desde el 2011, La sombra blanca, Septiembre negro, Stuka, que es este avión de la guerra civil que ve en picado, El baile de fuego y su más reciente novela, Los dedos del diablo, que la he leído y es extraordinaria. Narra pequeñas historias de las grandes figuras del rock. Carlos Fidalgo. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos. Es un placer realmente tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco, Carlos. ¿Qué te parece si ahondamos un poco en tu vida principal, en tu vida personal, respecto a tus padres, si has tenido algún tipo de influencia literaria ya de familia? Bueno, todo está en la infancia, ¿no? Posiblemente las historias que contamos de mayores vienen de las historias que nos imaginamos de niño. Mis padres, bueno, la relación que pueda tener mi literatura con mis padres no es una relación directa, sino secundaria. Mi padre era minero del carbón, trabajaba picando carbón en las minas de León, en las minas del Bierzo. Mi madre sí que se molestó porque leyéramos, porque tuviéramos libros a mano, porque viéramos otros universos, otros mundos. Y bueno, se empeñó en que fuéramos a la universidad y que estudiáramos una carrera en aquella España de los años 80 y de los años 90. Entonces, bueno, ese gusto por la lectura seguramente me venga de mi madre. Y el gusto por el periodismo yo creo que viene de mi abuelo, del padre de mi madre, mi abuelo Ramón, que vivía en un pueblecito de montaña en el centro de la provincia de León y era el único vecino que estaba suscrito a un periódico. Entonces le llevaba todos los días el cartero, o todas las semanas, porque era un semanario, con ese periódico al que estaba suscrito, y era un periódico que al final acababa circulando por todo el pueblo. A veces el cartero se lo quedaba y mi abuelo tenía que ir a buscarlo a casa del cartero, el periódico, porque no le había llegado. Era un gran lector. Sí, mi abuelo era un gran lector de información, sobre todo. Le encantaban los periódicos. De ahí ¿Luego viene la parte de los estudiaste en periódicos. León o estudiaste...? Estudié periodismo en la Universidad Complutense de Madrid en los años 90 y sí, había estudiado en Bembibre, en el Instituto de Bembibre, el Instituto de Secundaria de Bembibre, antes de venir a Madrid y estudiar la carrera, la titulación de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información. Qué bien. ¿Ya tenías claro que ibas a ser escritor, que te ibas a convertir en el escritor que ahora eres? Yo creo que eso lo decidí en el instituto, más o menos. Yo tendría unos 15 años, me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era contar historias, escribirlas más que contarlas, porque también hay una diferencia entre narrarlas, la literatura oral y la escrita, y tenía claro que quería escribir historias. Y sabía que es muy difícil ganarse la vida, sobre todo al principio, escribiendo historias, y que tenía que tener un oficio. Entonces estuve dudando porque me gustaba mucho la historia y me gustaba mucho el periodismo. Estuve dudando entre la historia y el periodismo. Decidí optar por el periodismo porque pensaba que tenía entonces más salida profesional. Hoy, tal cual están los tiempos, igual hubiera estudiado historia y me hubiera convertido en profesor de historia, pero no me arrepiento porque el periodismo también me ha dado muchas satisfacciones. Bueno, la mayoría de tus novelas tienen una fuerte presencia histórica, hace mucha referencia a las fuentes históricas. Y de personajes reales también, ¿no? El periodista es el historiador de la actualidad a veces, ¿no? Así es. Y me gusta partir de la realidad para crear ficciones, ¿no? Ya lo hice con mi primera novela, El agujero de Helmand, que está el punto de partida, es un reportaje sobre un grupo de guardias galeses, de soldados británicos que están en un promontorio haciendo guardias nocturnas. Yo los convertí en marines por aquello de que igual es más verosímil, aunque no sea tan cierto, ¿no?, que fueran marines. Y todas mis historias en general parten de algo de la realidad que me fascina y en la que yo descubro que puedo tirar del hilo para construir o un cuento o algo más amplio como es una novela. Qué interesante. ¿Y cuál dirías que a lo largo del tiempo, a lo largo de todas estas novelas, que además todas y cada una sumamente premiadas y reconocidas, tú podrías manifestar algo respecto al estilo? Es decir, ¿tú crees que el estilo ya viene de fábrica con el escritor o se va haciendo con el tiempo? El estilo se hace. Tú vas evolucionando. También es verdad que el estilo a veces te lo requiere la historia. Porque, por ejemplo, con mi primera novela, es una novela seca, es una novela directa, es una novela de frase corta, donde yo deliberadamente suprimo adjetivos.
porque estoy tratando de describir un ambiente asfixiante, el ambiente en un promontorio polvoriento en el que están unos soldados, unos marines norteamericanos. Narrado en tiempo presente. Narrada en tiempo presente, como si estuviera, el lector se mete... Ocurriendo en ese momento. Sí, se mete en la cabeza del narrador, que narra en primera persona, y lo que está viendo el protagonista de la historia es lo que está viendo el lector. Y eso contribuye a que sea una novela de mayor tensión psicológica, bordeando, yo diría incluso que es una novela de terror, ¿no? Entonces, el lenguaje que yo utilizo, el estilo que yo utilizo en esa novela es un estilo mucho más directo porque la narración lo requiere, y un estilo seco. La sequedad de ese polvo que se mete entre los dientes de las bocas de los marines es la sequedad que yo quiero que se le meta en los dientes al lector mientras está leyendo la novela. Luego es verdad que, por ejemplo, en La sombra blanca es un lenguaje más poético, es un lenguaje donde hay un ritmo y una musicalidad interior. Y eso, por ejemplo, se nota también en Los dedos del diablo, que habla de música, que habla de rock, que habla de blues, que habla de... Sí, ya hablaremos de tu más reciente novela. Pues, por ejemplo, para que veas la evolución entre el agujero de Hellman y Los dedos del diablo, una es una novela más seca y otra es una novela más musical, ¿no? A veces, digamos que trata de reproducir un ritmo de blues en una canción, ¿no? O un ritmo de rock en una canción más rápida, en un texto, en un capítulo, en un episodio más rápido. ¿Qué te ayuda plenamente a escoger las historias que vas a narrar? Escojo historias que me fascinan. ¿Por qué me fascina una historia? Eso a veces es un misterio. Tiene que ver con algo que has visto, que has leído, que te han contado, algo que te ha pasado. Es un poco la curiosidad. De repente llegan hasta ti historias que tienen algo que te llama la atención y que tú descubres que las puedes llevar a tu terreno y convertirlas en un relato o en una novela. Ya te he contado cómo fue la génesis del agujero de Hellman. Por ejemplo, la génesis de Los dedos del diablo. El primer relato habla de la muerte de Jim Morrison. Ese relato lo empecé a escribir en un momento en el que se estaba hablando de que igual las verdaderas causas de la muerte de Jim Morrison no fue un ataque al corazón mientras se estaba bañando en su casa de París. Y aquello me interesó tanto a nivel periodístico que acabé escribiendo un relato y un cuento. ¿Qué es lo que me llamó la atención entonces de Jim Morrison? Pues que había estado en España unos meses antes de morir, que había estado en el Museo del Prado viendo el cuadro del Bosco, El jardín de las delicias, y que había sufrido un desvanecimiento viendo ese cuadro. Y que después había continuado en un Peugeot alquilado junto a su novia, Pamela Susan Curson, hacia Granada, porque quería conocer la Alhambra. Entonces, es como los viajeros literarios en el siglo XIX, que estaban fascinados por la Alhambra. Pues Jim Morrison igual. Quería conocer ese palacio nazarí y se queda fascinado viendo el vuelo de un halcón que se detiene en la Torre de las Infantas, ¿no? Pero en algún caso entonces se podría decir que es un libro de crónicas. No, está ficcionado. Es un libro, es ficción, pero es un libro donde la ficción se mezcla con la realidad hasta el punto de que a veces se confunde. Entonces, mi idea, el mayor triunfo que podría tener este libro es que a veces el lector pensara que es ficción algo que en realidad ocurrió. Pero es decir, lo que te hace escoger las historias es que tengas una fuente de hechos que hayan ocurrido. Sí. Que te puedas nutrir de esa fuente. Sí. El punto de partida, evidentemente, porque La sombra blanca no es así, La sombra blanca es más ficción pura y dura, pero a mí me gusta partir de la realidad. Siempre encuentro un hilo. La realidad para mí es una madeja del que hay un hilo que sobresale, un hilo que está fuera de su sitio y que dices, si tiro de ese hilo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se va deshaciendo la madeja, que se va resolviendo un misterio. Es decir, dejaremos a la expectativa del lector si las historias contadas, narradas, ocurrieron o no. Eso es lo mejor que le puede pasar a un escritor. ¿Qué hablas de los Rolling Stones en tu Sí, hablo de los Rolling Stones. Bueno, como te decía, Los dedos del diablo parte de una leyenda del blues, la leyenda de Robert Johnson y ese mito de que... del Delta del Mississippi. Del Delta del Mississippi, sí, ese músico mediocre que desaparece durante 2 años y vuelve diciendo que el diablo le ha enseñado a tocar la guitarra. Con el diablo. Sí, que el diablo le ha enseñado a tocar la guitarra en un cruce de caminos a medianoche, que le ha afinado la guitarra y que a partir de ahí todas las composiciones que saca son maravillosas, ¿no? Bueno, pues los Rolling Stones son otro grupo satánico con unos vínculos con el diablo evidente, no solo por la canción Simpatía por el diablo o el disco Sus satánicas majestades, sino porque parece que realmente hayan firmado un pacto con el diablo, como un mito moderno, como una versión moderna del mito de Fausto, y con sus 80 años estén sacando ahora disco nuevo
Y Mick Jagger sigue contoneándose por los escenarios como si realmente tuviera una juventud que ha perdido. Has hablado de Robert Johnson, efectivamente. Hay una película muy interesante. De los años 80. Los años 80. No sé si los espectadores han visto esa película que se titula Crossroad, Cruce de Caminos. Sí. El protagonista es Ralph Macchio. Ralph Macchio, de Karate Kid. El protagonista de Karate Kid. Y es una bueno, y buena aparece Steve película. Vai. Steve Vai tiene un solo de guitarra al final, un duelo de guitarras que representa al diablo, básicamente. Que representa al diablo, que es un duelo mítico, es una interpretación a la guitarra de Steve Vai que ha pasado a la historia como una de las grandes interpretaciones y es posiblemente la parte de la película más interesante. Sí. Además, claro, de Robert Johnson, recordamos que es el creador, básicamente, el que difundió el uso del slide, de coger el slide y afinar la guitarra abierta en sol mayor y a partir de ahí simplemente con el slide pues poder marcar la nota. Ya, pero y daba ese corrido. Jorge, eso no lo inventó Robert Johnson, eso lo inventó el diablo. Eso lo inventó el diablo. Claro, realmente no era Robert Johnson. Él lo recogió. Eran las manos del diablo. Sí, él fue el poseído, digamos, ¿no? Él fue el cuerpo en el que el diablo se encarnó para ser un pionero del blues. ¿Y cómo es que hilas esto con los Rolling Stones? Bueno, pues el diablo es el vínculo entre los dos. El libro es, como digo yo, es un libro donde Dios y el diablo se tocan, ¿no? Porque el diablo viene de esa leyenda del blues, pero el rock también tiene una parte de gospel, sobre todo en la parte de Elvis Presley, que le gustaba mucho el gospel. Y el gospel es la música de Dios, la música espiritual, ¿no? Entonces, el vínculo con los Rolling Stones, aparte de que los Rolling Stones eran unos grandes aficionados, les gustaba mucho la música de Robert Johnson, y hay una anécdota que aparece en uno de los relatos de los más cortitos, que cuenta cómo cuando compartían piso de jovencitos Mick Jagger y Keith Richards, cayó en sus manos un disco de Robert Johnson y lo pusieron y escucharon el vinilo y les pareció que era un sonido de guitarra estupendo y maravilloso y entonces le dieron la vuelta a la carátula para ver quiénes eran los guitarristas que estaban tocando porque pensaban que eran dos guitarristas y en realidad solo había uno, Robert Johnson, ¿no? El segundo guitarrista supuestamente podía ser el diablo, ¿no? Entonces ese es el vínculo que hay en el libro entre Robert Johnson y el diablo. Y luego hay un momento en la carrera de los Rolling Stones. Y los acordes que hacen los Rolling Stones en los primeros discos es en sol mayor abierto. Claro. Hacen con el pues slide. Fíjate, como para no pensar que los dedos del diablo están tocando junto a Keith Richards, ¿no? Grandísimo Hay una guitarrista. anécdota con los Rolling Stones que siempre me acuerdo, que lo leí por ahí. Cuando estuvieron en Australia, pues se ve que estaban de gira y de pronto iban en un coche toda la banda y atropellan un canguro. Madre mía. Un drama, bajan, ven al canguro, pero estamos hablando de los Rolling Stones, ¿no? Entonces le ponen una chaqueta a esas cazadoras estadounidenses, no, muy estadounidense, que utilizaban los colegiales, ¿sí? Y de pronto pues el canguro despierta, se levanta y huye, se va corriendo. Y se dan cuenta que en la chaqueta estaba la llave del coche. Y se quedan ahí en el medio del desierto. Son anécdotas propias de los Rolling Stones, ¿no? Que Jorge, solo le ocurre a ellos. ¿Puedo usar esa historia para una segunda parte? Porque claramente me acabas de contar un relato que podría ser uno de los capítulos de una segunda parte de Los Dedos del Diablo. Es que Los Dedos del Diablo, esta obra está salpicada de esos pequeños relatos que a su vez los hacen grandes, porque uno no se entera de esas cosas salvo que las puedas leer. Y sobre todo, si se leen en orden, se pueden leer de forma independiente, pero si se leen en orden te das cuenta de que son realmente los capítulos de una novela. Los personajes interrelacionan entre ellos y temáticamente hay un hilo que los une, un hilo invisible a veces. Si podrías contar cuál es la historia que narras aquí de los Beatles, que es maravillosa. Bueno, por encima para que el lector la pueda disfrutar luego. Claro, fíjate, aquí narro el surgimiento de los Beatles, cuando se llamaban los Quarrymen, y hay un eco en una de las primeras actuaciones de los Quarrymen, en un sótano de Liverpool. En un sótano de Liverpool. Hay un eco de la tragedia que la guarda a John Lennon. Yo me imagino que hay como un aviso que le está diciendo a John Lennon: vas a triunfar, pero vas a morir. Entonces, en este libro hablo de Stuart Sutcliffe, que a veces le llaman el quinto Beatle, fue el Beatle que dejó el grupo en Hamburgo después de los primeros conciertos en... ¿Cómo se habrá lamentado? En el Kaiserkeller. Sí, bueno, no, él se enamoró de una fotógrafa y dejó el rock para quedarse en Hamburgo. Tuvo una vida trágica porque murió joven, murió de un problema cerebrovascular. Y esa es la parte, ese es un cuento romántico, ¿no? El amor de Stuart Sutcliffe por Astrid, que enlaza un poco también con el de Jim Morrison. Entonces, el libro
salta de ahí a los primeros Pero esa conciertos. premonición que tuvo John Lennon, ¿eso está documentado? ¿Es ficción? No, es ficción. No vamos a engañar al lector. Y no era una premonición de John Lennon, sino de Cynthia Powell, que entonces era la novia de John Lennon, con la que se acabaría casando, la relación que tuvo antes de estar con Yoko Ono. Yo me imagino, están en un sótano, tocando en un sótano donde hay silueteada el perfil de John Lennon. Y yo me imagino que durante la actuación, Cynthia, no se sabe muy bien si sugestionada por lo que estaba viviendo, por el ambiente, la atmósfera que había en ese concierto en un sótano, ve moverse esa silueta, como si se estuviera cayendo. Y yo relaciono esa silueta con la silueta que, por desgracia, tuvieron que pintarle a John Lennon en las aceras enfrente del Hotel Dakota cuando lo mataron, ¿no? Qué maravilloso, de alguna qué forma ahí hay un mensaje como... No nos cuentes más para poder disfrutar de la no historia. estamos haciendo spoiler. Estamos diciendo que vas a triunfar, pero igual no vas a disfrutar del triunfo como toda leyenda, todo el ¿no? tiempo. Como toda leyenda. Claro. Tenía que morir joven, como Elvis. Como Elvis. Bueno, Elvis Aaron Presley. Elvis Aaron Presley, que nació con un hermano gemelo que murió al nacer. Así es. Y eso creo que de alguna forma también le marcó un poco. Él siempre estuvo muy apegado a su madre y lo pasó muy mal cuando murió Gladys Presley en 1960, sí. Elvis Aaron Presley es evidentemente... Fue la causante de que él pueda escoger entre una guitarra y una bicicleta. Sí, efectivamente. Escoge qué regalo quieres, una guitarra o una bicicleta, y escogió la guitarra. Escogió la guitarra. Bueno, es que Gladys... Afortunadamente para todos. Se cuenta en el libro. Gladys le tenía un poco miedo a las bicicletas. Pensaba que era... en el fondo Gladys pensaba que una guitarra era mucho más pacífica que una bicicleta, que el niño se le podía descalabrar en una calle y en la guitarra estaba en casa tocando, ¿no? Entonces lo tenía más controlado. Pero sí. Oye, y tenía orígenes indios, Elvis, ¿no? Tenía sangre cherokee. Tenía sangre Elvis cherokee, Presley sí. tiene sangre mestiza. Por eso era tan guapo, era un hombre tan hermoso, ¿no? Por eso era un hombre tan guapo, por eso gustaba tanto a las mujeres, por eso tenía un punto exótico que le hacía ser diferente. Era blanco, pero tenía ese eco de sangre india que le hacía un ser más hermoso que los demás. Sí, yo tengo un amigo artista que lo vio en vivo. Sí. Y... Hombre, no es homosexual, ¿no? Pero me decía... No hace falta ser homosexual para reconocer apreciar que la un hombre es belleza. guapo, claro. Efectivamente. Y él me decía, Jorge, era un tipo realmente hermoso. Sí. La piel muy, muy blanca le brillaba, Sí. con unos ojos azules espectaculares. Eso es. Y el cabello muy negro. Porque también tenía sangre celta. Exacto, y el cabello muy negro. El cabello muy negro, sí. Qué curioso, qué curioso. Bueno, si le juntas que sumó que tenía una voz portentosa, una de las Exacto. mejores voces que ha dado la música popular y la voz del rock and roll, pues ahí lo tienes, un auténtico talento que pasó de ser un blanco pobre que vivía en un barrio de negros a triunfar en la música, ¿no? Elvis Presley era lo que hoy le llamaríamos white trash, basura blanca. Exacto, sí. Y el origen de Elvis Presley es casi un cuento de hadas, ¿no? Como alguien sale de un sitio marginal y despunta y se convierte en el rey del rock, ¿no? A cantar como los hombres negros del blues, del Delta, el Mississippi, el Tennessee, el Memphis. Adaptando el blues, el gospel, el rhythm and blues, y convirtiendo eso en algo nuevo, en algo diferente, ¿no? Elvis no fue el primer rockero. ¿Y tú eso lo narras en el...? Lo narro en Los Dedos del Diablo. Elvis no fue el primer rockero. Los primeros rockeros eran rockeros negros, claro, como Fats Domino. Exacto. O Chuck Berry. Lo que pasa es que fue el rockero blanco y, por lo tanto, ahí lo tuvo más fácil para despuntar también, ¿no? Hay gente que piensa... ¿Qué importante fue la participación en la vida de Elvis de Tom Parker? Sí. Los que hemos visto la película reciente, el biopic de Baz Luhrmann, protagonizado por Austin Butler, nos parece que el personaje de Tom Parker ahí es un poco arquetipo, ¿no? Un poco villano. Seguramente tenía más aristas, pero también lo cuenta el libro. Tom Parker lo convirtió en una estrella, pero también se aprovechó de él. Se llevaba el 50% de comisión de todos sus conciertos. Y es verdad que a Tom Parker no le gustaba el rock and roll. Entonces acabó alejando a Elvis Presley del rock and roll, por eso Elvis acabó haciendo esas películas tan horribles, rodeado de chicas en Hawái y cantando tanta balada. Hay un relato ahí en Los Dedos del Diablo que habla del momento en el que los Beatles conocen a Elvis Presley y John Lennon, que había crecido deslumbrado por el rock and roll de Elvis Presley, le pregunta al rey qué fue del rock and roll. ¿Por qué no tocas rock and roll? ¿Por qué solo tocas baladas? Y es un momento en el que Elvis Presley se le enciende un chip ahí diciendo, ¿hacia dónde estoy llevando yo mi carrera? Qué pena que no haya un documento audiovisual de ese encuentro.
Hay Creo que crónicas, fotos, está bien hay alguna documentado, foto por está ahí. documentado Sí. el documento, pero yo no, me imagino que una cámara, yo no he visto ningún vídeo, no lo he visto en ningún documental. Paul McCartney en algún momento describió esa escena, Sí. que se pusieron a tocar el piano, tanto él como Montaron John una Lennon. jam session en toda regla. Ambos se querían conocer, ambos se admiraban. Y Elvis cogió además un bajo eléctrico. por eso Paul McCartney le dijo que le iban a convertir en una estrella, ¿no? Porque Paul McCartney era el que tocaba el bajo y el bajo se lo había quedado Elvis Presley, sí. Sí, es un encuentro en la cumbre, claramente. Dos cometas que bailan en paralelo, ¿no? Los Beatles y Elvis Presley. Qué lamentable el final de Elvis, ¿no? Que tuvo que fallecer a causa de... Bueno, tenía una adicción Elvis, a un tipo de medicamento que creo que era el Demerol. Sí, eso es. Por Que desgracia, algo le generaba muchos dolores, ¿no es cierto? Elvis Presley, que empezó siendo un icono revolucionario, un rompedor de moldes y de costumbres, acabó convirtiéndose en una parodia de sí mismo. Esa famosa entrevista con Nixon es un poco ridícula. Elvis con esa capa, Sí. pidiéndole a Nixon que le diera una placa de agente antidrogas. Secreto, sí. Y fíjate, se había reunido con los Beatles, pero ya en aquella época despotricaba de los Beatles, porque, fíjate, lo mismo que se decía que Frank Sinatra decía de Elvis Presley en los años 50, que el rock era una música de delincuentes, al final era algo parecido a lo que Elvis Presley le decía a Nixon de los Beatles y de los grupos medio hippies, del verano del amor, esta gente que se droga, yo no me drogo. Bueno, tú no te drogas, pero tú te drogas con otro tipo de droga más legal, quizá, Claro. ¿no? Y bueno, los conciertos de Las Vegas son espectaculares, sobre todo en su primera época, pero al final tenemos a un Elvis todavía joven, con 42 años, pasado de peso, lleno de medicamentos y de pastillas y un poco alejado de la realidad, yo creo, ¿no? Pero aún así, su último concierto no perdió esa voz, ¿eh? No, la voz no la perdió nunca. Eso es lo bueno de Elvis Un Presley. tenor que lírico, lo importante, sí, sí. lo importante de Elvis Presley, que siempre fue la voz, siempre estuvo ahí. Sí, sí. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál crees que puede ser el motivo, la causa por la cual todos esos artistas dedicados al rock and roll, dedicados, sobre todo artistas de carácter musical, ¿no es cierto? Las bandas están propensos siempre al consumo de estupefacientes. ¿Por qué ese afán de querer aislarse de la realidad? ¿O por qué querer permanentemente intentar, al menos en los inicios? En los inicios. Porque ahora los Rolling Stones, míralos, Hombre, unos por señores octogenarios que están saltando, bailando, pero no consumen ningún tipo de estupefacientes. Saben, incluso además, creo que algunos son vegetarianos. Saben, Es impresionante. Sí, saben lo que les conviene, saben que igual comer demasiado... Igual que Aerosmith. O sea, Aerosmith, sí. La gente no llega a entender cómo puede tardar y cómo pueden durar tanto tiempo en los escenarios y verse tan jóvenes. Hombre, los Rolling han firmado un pacto con el diablo, es evidente, lo cuento De ellos ahí. se entiende. En los Rolling sí. Aerosmith no estoy tan seguro. Aerosmith yo creo que el secreto es que comen menos carne roja y efectivamente ya no se meten en el cuerpo Bueno, lo que se metían de joven. dijeron que comen mucha carne y poca ¿sí? verdura. Sí. ¿En serio? Sí, Pues sí, mira, sí. yo pensaba que era al revés, que tenían Sí. una dieta vegana. Aerosmith. Bueno, y regresando a la pregunta, ¿por qué crees que el arte te lleva hacia ese hay un camino? mito en torno a las drogas, sobre todo en la primera época, ¿no? Que si las drogas te llevan a un estado de percepción, y eso enlaza un poco con los Doors, que toman el nombre del grupo de las puertas de la percepción, ¿no? Hay un mito en torno a que las drogas podían trasladarte a un estado mental donde impulsaban tu creatividad. Y en los años 60, finales de los años 60, cuando se experimentaba con las drogas, ahí tienes a los Beatles, a la época del LSD, Lucy in the Sky, Sí, Lucy in with the Sky. Diamonds, ¿no? Se creía que esto podría ayudarte, aparte de que te entrabas en un estado de sabiduría por encima y levitabas por encima de la media de la inteligencia normal, se creía que la creatividad podía impulsarse con las drogas. Lo que no se sabía es que las drogas generan una adicción, que te autodestruyen, que te matan. No, las drogas en todo sentido, incluso el alcohol. El alcohol, Faulkner sí. decía que no podía escribir sin su vaso de whisky. Bueno. Y Frank Sinatra decía que su mejor amigo era Jack Daniels. Jack Daniels. A mí me hubiera gustado ver qué hubieran escrito si no se hubieran drogado o si no se hubieran emborrachado. Igual resulta que los conocemos por sus grandes obras. Quizás es una historia exagerada. Pero igual ¿cierto? las obras que hubieran dejado sin alcohol y Claro. sin drogas hubieran sido mejores. ¿Quién te dice que no? Claro. Que no estropearon una canción porque estaban, tan pedos que no eran capaces de acabar con la letra, ¿no? Bueno, el problema es que, ya sabes que la droga tuvo mucho que ver con la muerte de Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Bueno, eso es como el despertar del sueño, de repente descubrir que la realidad no es tan bonita como nos pintaban y que la droga es un diablo que te devora por dentro. Claro.
Qué importante fue Elvis, ¿eh? Has tocado el tema de Elvis, cómo generó a partir de él una serie de modelos. Incluso, que no sé si lo recoges en el libro, creo que no, Tom Jones era claramente un seguidor de Elvis. Qué voz, ¿no? Y qué voz. Y todavía la conserva. Hombre, y todavía actúa. Todavía la conserva, sí. Todavía actúa. Es un señor también, un señor anciano del rock, un viejo rockero, y todavía conserva la voz, el que tuvo retuvo. Bueno, Elvis Presley, como te digo, fue un poco la bandera de una revolución en las costumbres, ¿eh? No estoy seguro de que cambiara el mundo, hasta qué punto pudieron cambiar el mundo, Elvis, los Beatles, pero sin duda cambiaron la música. Y al cambiar la música cambian la forma de relacionarse de la gente, de la juventud. Elvis Presley, cuando empezó a actuar en televisión, contoneándose con esos movimientos tan sexualmente llamativos, era un escándalo para las mentes bien pensantes, las mentes pacatas. Pero las mujeres, fíjate qué importante era eso, las mujeres encontraron en él un sex symbol. En un momento en el que los sex symbol eran mujeres que gustaban a hombres, Marilyn Monroe, exacto, Jane Mansfield, Lauren Bacall, en ese momento aparece un hombre que gusta a las mujeres y que no molesta a los hombres heterosexuales también. Yo creo que ese claro, es uno que de es grato. Sí, yo creo que ese es uno de las claves del éxito de Elvis Presley y de lo rompedor que fue Elvis Presley en los años 50. Luego es verdad que se adocenó un poco. El libro cuenta, de todas formas, cómo Elvis, a finales de los años 60, se da cuenta de que se está echando a perder. Como le dice un productor de un programa de televisión, Elvis, tu carrera se está yendo por el váter. Y entonces es el momento en el que se viste de cuero negro, como Jim Morrison, y es el comeback, que le llaman, ¿no? Ese programa de televisión donde recupera sus primeros éxitos. Exactamente, un precedente de todos los unplugged posteriores. Exacto. Recupera sus grandes éxitos del rock, se vuelve rockero, le guiña un ojo al diablo y empieza a soltarse a ser él. Eso derivó luego en los conciertos de Las Vegas, que eran muy vibrantes, pero de alguna forma es como el canto del cisne, el último gran Elvis Presley. ¿Has pensado en algún momento musicalizar esta obra, esta novela? Pues o sí. hacerla cinematográfica, porque bueno, de momento, son grandes relatos. Sí, te lo agradezco, Jorge, de verdad. Te agradezco que te haya gustado. Estoy colaborando con un músico de jazz, Gio Yáñez, para musicalizar el libro, para hacer un espectáculo, claro, qué interesante, en el que, con una lectura dramatizada de los relatos y su aportación con la guitarra, podamos hacer algo diferente y algo distinto. Sí, yo creo que está pidiendo que haya una guitarra por detrás que acompañe a la palabra escrita. De todos los fascinantes relatos, ¿cuál es tu favorito o alguno de tus favoritos? Hay varios. Yo diría que El beso de Virginia Travis, que es el de Robert Johnson, y La última noche de Jim Morrison, el del final del relato. Pero, por ejemplo, La pasarela habla de Elvis Presley cuando está a punto de embarcarse para Alemania y está en el puerto de Nueva York, y ya es una estrella del rock, es muy famoso, y sube 7 veces, sube y baja la pasarela que le conduce al barco para que le graben y le fotografíen todos los periodistas, ¿no? Y es un Elvis triste, es un Elvis que ha perdido a su madre Gladys, y es un Elvis que se da cuenta ya que la fama también implica el circo. Claro. Y a veces eso es perder tu esencia. La pasarela. Me gusta el de Johnny Ace también, La bala perdida se titula. Johnny Ace, un cantante de blues que tocaba con Big Mama Thornton, que hacían un dúo, y que murió trágicamente porque, sinceramente, estaba jugando con una pistola cargada como si las balas no te mataran, ¿no? Ese también es una muerte absurda. Me gusta el de Billie Holiday, que es uno de los cuentos más dramáticos, que habla del fallecimiento de Billie Holiday, una mujer maltratada en su época por los hombres, un talento que vino de los peores tugurios de Harlem, que se convirtió en una estrella y que declinó, pues también por el maltrato que sufrió de los hombres, ¿no? Esa canción más famosa es Extraña fruta, que habla del racismo en el sur, de los negros colgados de los árboles, linchados todavía por los supremacistas blancos, ¿no? Esa extraña fruta de la canción son los cuerpos de los hombres colgados, ¿no? Ese es uno de los cuentos capitales también del libro. Te podría hablar del vientre de la ballena, que es un cuento de los Beatles en el que habla del momento en el que los Beatles decidieron dejar de tocar en directo en grandes estadios porque era otro circo. Porque para ir al estadio de béisbol lleno de 50.000 personas tenían que entrar en el campo en un furgón blindado, porque ya tenían miedo de que hubiera alguien entre el público que les disparara con una pistola. Manifestaban que entre ellos no se podían escuchar tampoco. Y no se podían oír,
todo era ruido, se oía más los gritos de histeria del público Sí. que la música, porque los equipos no estaban preparados para los amplificadores, los micrófonos no estaban preparados para que se oyera nítidamente en un estadio abierto. Entonces ellos se dieron cuenta de que ellos no se hicieron músicos para eso. Y es el momento en el que decidieron encerrarse en el estudio y dieron paso a la mejor etapa de los Beatles, ¿no? Los Beatles eran muy buenos al principio de su carrera, pero es que en la segunda etapa eran unos auténticos genios. Exacto. Y esa es la música que no envejece. Bueno, y tanto Paul McCartney como John Lennon tuvieron formación clásica. Sí, es decir, ellos tocaban pues, las grandes obras de Bach, de Mozart. Tengan que decir que sus canciones presta alguna melodía. Mira, a mí eso me recuerda, y perdonadme el salto, a Picasso, ¿no? Picasso sabía pintar de forma clásica, a tapa azul. Y como sabía pintar de forma clásica, deconstruyó la pintura clásica en el cubismo. Así es. Pues para romper un molde siempre digo que hay que conocer el molde. Exacto, exacto. Tú como conocedor, gran historiador ahora del rock and roll, ¿crees que el artista, el cantante, el músico de rock tiene que tener ese punto canalla para llegar al público o no? No, no necesariamente. No necesariamente. Estar poseso por el demonio, ¿no? Eso resulta muy atractivo, pero luego la realidad es más prosaica, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de Jim Morrison, de lo fascinado que estaba por el cuadro del Bosco y por la Alhambra de Granada, y eso es algo que a mí me fascina también, ¿no? Y creo que tiene mucha hondura. Pero Jim Morrison, cuando bebía, se convertía en un triste borracho, impertinente y, vamos a decirlo así, un auténtico gilipollas. Y perdía toda la genialidad. Perdía toda esa magia, y el relato que hay que habla de su encuentro con Janis Joplin pues no lo deja realmente bien. Entonces, bueno, como te digo, la realidad a veces es más prosaica. Este libro puede mitificar en algunos episodios a los rockeros, y en otros se les quita todo el boato y todo el esplendor y los convierte en personas de carne y hueso, con los errores que cometen las personas de carne y hueso. Respecto a esta última obra, Carlos, ¿cuánto tiempo te tomó terminarla? Este es un libro destilado poco a poco, porque el primer relato, el de Jim Morrison, lo empecé a escribir estaba diciendo en alguna entrevista en 2008, no, es en 2006, me lo recordó una amiga. Fue después de un viaje a París con unos amigos, en el que estuvimos viendo la antigua casa donde había muerto supuestamente Jim Morrison, y coincidió que en aquella época se empezó a hablar de cuáles eran las verdaderas causas de la muerte de Jim Morrison, y yo escribí ese relato. Luego lo he escrito poco a poco, mientras iba terminando otros libros y otras novelas, iba juntando los relatos. La idea inicial era escribir un libro de relatos, pero a mitad de camino, hacia el final ya, cuando ya tenía bastantes escritos, me di cuenta de que entre todos estaban conectados y que podía leerse como una novela. Como un continuo. Eso sí. es. Y en el momento en el que he tenido el cierre para redondear esa novela es cuando he decidido publicarla. Bueno, tú eres un periodista muy reconocido. Presumo que tienes muy poco tiempo para dedicarte a escribir. ¿Tienes algún tipo de, ¿sabes lo que pasa? de estructura? La vida de un periodista a veces sacrifica otras cosas. Yo no tengo hijos a mi edad, ¿no? Y eso es verdad que es un aporte de tiempo, que a los críos hay que dedicarles tiempo. Bueno, te ves muy joven, así que habrás hecho un pacto con el diablo. Exultantemente joven, a pesar de llevar 27 años trabajando en el Diario de León, ¿no? Entonces mi dinámica es, cuando llego de trabajar, bueno, ceno algo, igual a veces me pongo alguna película. Y es decir, tú no tienes una rutina para escribir. Tengo una pequeña rutina, quizás, sí. Necesito que entre el periodismo, entre la realidad y la ficción, haya una pausa. Esa pausa a veces me la da leer un libro, ver una película, ver alguna serie, y es verdad que suelo escribir de madrugada. Al trabajar en un periódico en prensa escrita tenemos un horario mucho más flexible, empezamos un poco más tarde, terminamos más tarde también. Entonces, a mí las ideas se me ocurren de noche. Digamos que a medianoche, igual que Robert Johnson se encuentra con el diablo, yo me encuentro con la escritura. En tu aspecto creativo, en el proceso creativo de esta obra, para los lectores que te seguimos, en algunas historias narras en tiempo presente, en otras en tiempo pasado, otras en primera persona, otra de un narrador omnisciente. ¿Qué te hace decidir qué tiempo gramatical utilizar en cada historia? Busco el enfoque que me ayude a contar la historia, el episodio que quiero contar. Entonces, el prólogo del libro arranca en tiempo presente, sí. El primer relato donde aparece Elvis Presley de niño, en lugar de buscar un narrador omnisciente, decido contarlo desde el punto de vista de su padre, Vernon Presley, y en un relato muy
aunque hay, digamos, flashback, por utilizar un término cinematográfico, en un relato muy limitado en el tiempo, que es el momento, el viaje en el que se suben en el Plymouth del año 40, la familia de Elvis Presley, para trasladarse desde Tupelo a Memphis. Y es el momento en el que Vernon Presley le dice a su hijo: no te metas en líos. Nos hemos mudado de casa, nos hemos mudado de ciudad para que tú tengas un futuro mejor. Yo ya he estado en la cárcel porque falsifiqué un cheque, no quiero que eso te pase a ti. Sí, ya mostraba ya inquietudes interesantes. Sí, es un momento en el que Elvis Presley ya toca la guitarra, ya ha aprendido a tocar la guitarra y... Que decidiste narrarlo desde el punto de vista del padre. Sí, yo quería darle protagonismo a Vernon Presley porque es una persona que acompañó a Elvis durante toda su vida, le sobrevivió y me pareció un personaje interesante, ¿no? Porque siempre parece que sea el secundario, la persona más... Se habla de Gladys. Estuvo presente todo el tiempo. Sí, se habla de Gladys, de la influencia de la madre de Elvis Presley, pero pocas veces se habla de Vernon. Sabes que Elvis era un gran creyente y investigador del fenómeno ovni. Es más, se dice que cuando él nació había un ovni, ¿no? Se vio una estrella, una esfera en Tupelo, flotando en Tupelo ahí el día en que él nació. Bueno, fíjate. Era una leyenda, no se sabe esto, pero bueno, la familia lo contaba. Los rockeros a veces tienen esa tendencia a irse por los caminos del esoterismo y de las apariciones y de los ovnis, ¿no? Elvis Presley tenía esta historia con los ovnis. El libro que estaba leyendo cuando murió en Graceland tenía que ver con algún tipo de espiritualidad también. Jimmy Page abrió, el guitarrista de Led Zeppelin, en su momento tuvo una librería dedicada a temas esotéricos. Se compró una casa que tenía una maldición en Escocia. Los Rolling Stones coqueteaban con el diablo. Bueno, hay ahí como un vínculo entre el más allá, ¿no? Que lo podíamos representar también con Jim Morrison y la Alhambra de Granada. Parece que les atrae buscar una realidad paralela, ¿no?, a los rockeros. Y tú, como escritor, ¿cuál es tu vínculo con el más allá? Es decir, ¿cuál es tu creencia respecto a Dios, respecto al diablo, respecto a la religión? ¿Qué opinas sobre esto? Yo ya te he dicho que el diablo viene a verme a medianoche. Lo que pasa es que no le dejo entrar en casa porque sé que luego lo que me va a pedir es una factura demasiado cara de pagar. Bueno, hablando en serio, ya que me preguntas por algo tan personal, si creo en Dios, yo soy agnóstico. No me atrevo ni a creer ni a dejar de creer. ¿Que si existe el diablo? Sí, el diablo existe, pero está dentro de nosotros. Somos nosotros mismos. No hay peor lobo para el hombre que el hombre, ¿no? Como digo, al diablo hay que dejarlo a veces, cerrarle la puerta y no dejarle pasar. Qué interesante. ¿Cómo decidiste el título de la obra? Los dedos del diablo. Los dedos del diablo vienen pues de esa anécdota por Robert Johnson y esa anécdota con los Rolling Stones que piensan que hay dos guitarristas tocando en el disco cuando en realidad solo hay uno acreditado, ¿no? Los dedos del diablo son esos dedos añadidos que es la clave del talento que convierte a un músico mediocre en un genio. ¿Puedes decir quizá que también la clave del éxito de esta obra es la carátula, que aparece la imagen de Elvis? Bueno, a mí me gusta mucho esta cubierta. Ahí parece algunos... Esta portada es maravillosa. Lo pueden confundir con un cómic, pero es una... Es una con la sombra del diablo. Es una cubierta estupenda de Daniela de los Ríos, que juega un poco con la leyenda de Robert Johnson y con ese guiño de si la genialidad de Elvis Presley no estaría tocada también por el genio del diablo, ¿no? Es una portada simpática, es un guiño y refleja muy bien lo que hay en el interior de la novela. ¿Actualmente estás trabajando en alguna otra obra? Siempre. ¿Sí nos puedes contar? Bueno, Los dedos del diablo podrían tener una continuidad con Los dedos de Dios, ¿no? Si Dios y el diablo se tocan en este libro, habría que darle un poco de cancha a Dios también, ¿no? Y a ver quién gana luego, ¿no? Eso es. Y a ver quién gana. Querido Carlos, al final del programa pues siempre preguntamos si los escritores, si los artistas como tú tienen algún tipo de frase que usen continuamente o que apelen a esa frase, o si no la tienes, dependiendo. ¿Tienes alguna que te venga a la mente ahora? Frase que es una adaptación de un dicho irlandés y que la utilicé como cabecera de mi novela anterior, El baile del fuego. El baile del fuego es una novela ambientada entre Madrid, antes y después de la Guerra Civil, y es una novela donde el narrador es un narrador mentiroso, un narrador del que no te puedes fiar.
Pues adaptando ese dicho irlandés, mi frase de cabecera es esa frase de ese libro que dice: advierte al lector que va a leer El baile del fuego, la mitad de las mentiras de este libro son ciertas. Magnífico, no hay mejor manera que contar verdades mediante la ficción. Carlos Fidalgo, Los dedos del diablo, una extraordinaria obra llena de grandes relatos, salpicados y saltando por toda la historia del rock and roll con los grandes artistas. Lo recomiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, un placer. Igualmente, gracias.